todo un placer darles la bienvenida a este último día de sesiones del seminario, del evento de mesas de diálogo sobre las perspectivas jurisdiccionales, las perspectivas de las autoridades jurisdiccionales sobre las obligaciones derivadas de tratados internacionales en materia de propiedad intelectual y en la región de Alianza del Pacífico. Durante los días pasados, o más bien durante el martes, ayer, estuvimos haciendo un análisis con los panelistas y con los moderadores de las mesas de diálogo que tuvimos acerca, por decirlo de una forma u otra, del pasado y del presente, de cuáles han sido los tratados internacionales importantes para Colombia, para Perú, para Chile y desde luego para México, en materia de propiedad intelectual y que se han constituido como un factor muy importante dentro del régimen jurídico que protege a las patentes, que protege a la innovación farmacéutica en los 4 países. Pero hoy estaremos reflexionando con un grupo de expertos un tanto con una visión hacia futuro. Haremos tendremos una visión rápida, por supuesto, de cuáles son los nuevos tratados internacionales que recientemente han entrado en vigor tanto para México como para Perú y que contienen obligaciones para los estados en el sentido de proteger a la innovación y, muy específicamente, a la innovación de índole farmacéutica. En el caso de México, pues muchísimo se ha hablado del TEMEC, muchísimo se ha hablado también del TIPAD, del TPP, en el cual son 2 tratados en los cuales tenemos obligaciones muy importantes. La primera que quisiera mencionar el día de hoy es la de vinculación de patentes. Esta figura que existe para evitar que se autorice la comercialización de productos que infrinjan derechos conferidos por una patente, si bien ya existía en México, con el TPP y con el TEMEC se vino a reforzar. Perú también tiene una obligación en este sentido, puesto que también está prevista en el TIPAD. Un tratado que también hace poco tiempo, me parece que el año pasado, Tere Mera seguramente nos confirmará y podrá abundar sobre esta información, entró en vigor. Pero también, tanto el TIPAD como el TEMEC tienen otras obligaciones y que están pendientes de ser incorporadas a los regímenes jurídicos de nuestros países y que también, nuevamente, son muy similares. Tenemos la figura de compensación en la vigencia de una patente a efecto de compensar por los retrasos en los que llegue a incurrir la autoridad sanitaria en el trámite para autorizar la comercialización de un producto farmacéutico patentado. En el TPP, en el TIPAD, esta obligación se encuentra suspendida, por decirlo de alguna manera, a la espera de que en algún momento las partes determinen que se pueda volver a la vida y que se convierta en algo vinculante para, para los países parte. Y en el TEMEC, pues esta obligación está sujeta a un periodo de transición. México no tiene todavía la obligación internacional de establecerla, sí, pero tendrá que hacerlo a más tardar en 2025 a través de su legislación nacional. Y tanto México como el Perú, desde 1994, bajo el acuerdo sobre los ADPIC, tienen la obligación también para proteger los datos clínicos que los innovadores farmacéuticos someten ante la autoridad sanitaria para demostrar que sus productos farmacéuticos, que sus medicamentos son seguros y eficaces. Esta obligación se refrenda, se perfecciona con otros tratados bilaterales, como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y el Perú, por supuesto, el TEMEC, también estaba prevista en el TELECAN. Por supuesto que el nivel o el estándar de protección para la protección de datos se va elevando en estos tratados que he mencionado. México tiene otra vez hasta 2025 para establecer el régimen reforzado para protección de datos clínicos que prevé el TEMEC, aunque en lo que llega ese periodo, en lo que llega ese plazo, estaremos obligados a cumplir con lo que ya prevenía el TELECAN en la materia. En fin,
Pero pues ahora tenemos a un grupo de expertos que estarán disertando, que estarán dándonos su visión sobre cómo estas nuevas obligaciones, estos tratados internacionales estarán determinando el actuar de las autoridades jurisdiccionales en la región de la Alianza del Pacífico. Ya hemos escuchado, por ejemplo, ayer a Juan Pablo Egaña y a Alejandro Luna, que han abundado mucho sobre cómo sus autoridades en materia de propiedad intelectual han resuelto sobre el alcance y protección en sus respectivos países de los derechos de propiedad intelectual previstos en tratados internacionales. Ahora veremos cómo podría llegar a ser esto en el futuro, y ya estamos hablando de un futuro muy próximo. Nuestro primer panelista el día de hoy será el magistrado, el integrante de la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el doctor Héctor Fernández, que tiene una trayectoria tanto en en materia administrativa como en materia académica muy amplia. Él ha participado, él ha sido miembro de gabinetes en diversos estados, en diversos gobiernos locales, y también, bueno, pues cuenta con una muy, muy rica experiencia en el sector académico. Y es para nosotros un honor tenerlo el día de hoy reflexionando sobre estos temas tan importantes relacionados con compromisos internacionales. Magistrado, por favor, le cedemos la palabra y le agradecemos nuevamente por estar aquí. Muy amable, gracias. Es un placer compartir con ustedes en esta mañana este foro tan importante para la academia, y agradezco la invitación que me han hecho para participar en él. Yo partiría en que tengo una estructura de que la propiedad intelectual forma parte de la sociedad del conocimiento, ¿sí? De la sociedad del conocimiento en una sociedad de mercado. La sociedad del conocimiento está visualizada como un cambio de época, ¿sí? Estamos en la transición de un cambio de época. A pesar de todas las situaciones que han sucedido en el mundo recientemente, y se cuestiona la viabilidad de la sociedad de mercado, yo creo que la sociedad de mercado prevalecerá en el tiempo, con algunos ajustes que exigen ya el tratamiento de un combate a la desigualdad en el mundo, y es obviamente que la sociedad de mercado, una sociedad capitalista, tendrá que adecuarse a estas exigencias sociales que se han presentado en los últimos años, ¿sí? Prevalecerá entonces la libertad y desde luego el concepto de competencia en el mercado para poder funcionar y que haya una mejor redistribución del ingreso en el mundo y se aleje de un capitalismo salvaje que aporte la parte social que le corresponde a cada una de las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Bueno, pues no es más que la protección de los derechos de invención, innovación, creación, y que eso tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Entonces, estamos viviendo esta transición ya en la era del conocimiento. La propiedad intelectual ha evolucionado en el sistema de mercado, reconociendo la propiedad de esta invención y de esta creación y de esta innovación a través de varios conceptos, varios mecanismos, ¿no? Y se ha desarrollado en el derecho nacional, pero principalmente el derecho internacional es el que lo ha impulsado hacia adelante. En el caso de la salud es en donde se encuentra insertada la empresa farmacéutica, y viene en parte
como una responsabilidad de las empresas en esta invención, creación e innovación, y juega un papel muy importante la responsabilidad de bienestar del Estado, y sobre todo, desde luego, en lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? Ahora bien, esta combinación de sociedad de mercado y responsabilidad del Estado funciona contra el monopolio, ¿no? La sociedad de mercado funciona siempre y cuando se eviten los monopolios, ¿no? Entonces, finalmente tenemos una responsabilidad social del Estado y un fin social de la empresa también, ¿no? Entonces, la empresa también necesita incentivos para la investigación y desarrollo. Esta investigación y desarrollo requiere de muchos recursos que terminan en ejercicios fallidos, ejercicios que se estancan y que después vuelven a aparecer, o otros ejercicios exitosos, ¿no? Por ejemplo, hemos sufrido la pandemia del COVID-19 recientemente y encontramos que hay una colaboración internacional de la investigación y de la innovación que tiene un costo muy alto y que genera, desde luego, los derechos, como en todo concepto de propiedad intelectual, los derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, se reconoce que la explotación de ese conocimiento debe de mantenerse a favor de la persona que hizo la inversión, ya sea la persona física y las personas morales, ¿no? Principalmente, que son las que han invertido tanto. Entonces, llegamos aquí al régimen de la industria farmacéutica, que reconoce estos derechos en las patentes, y al régimen de comercialización establecido en nuestro país, el primero en el INPI y el segundo en la COFEPRIS, que se encarga de certificar la calidad, de la seguridad y de la viabilidad de la comercialización de estos productos, ¿no? Esto nos lleva a un régimen jurídico de diseño institucional complejo, ¿no? En donde uno prevalece la de las patentes y en el otro la autorización. El impulso del derecho internacional ha hecho que se cree este sistema vinculatorio entre ambos, y se ha establecido la publicidad por parte de la autoridad de registro de patentes, para que no impida la dinámica de la comercialización de la industria farmacéutica en las autorizaciones que otorga la COFEPRIS, ¿no? Ese es un primer punto. Llegamos hasta aquí, y entonces nos encontramos con la protección de los datos clínicos, ¿sí? Que está visualizada esta protección en relación a los derechos patrimoniales, que viene desde el ámbito internacional y que han sido establecidos en los tratados internacionales y que nos rigen ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estos datos clínicos están protegidos por los diversos tratados en una disposición que dice que deberán protegerse sin dárselos a los otros competidores que pretenden entrar al mercado en cuanto se venza la patente, con el fin de que se reconozca las inversiones que se han realizado en la elaboración de estos datos clínicos, ¿no? Entonces, digamos, después vendrían 5 años más.
la disposición de los tratados dice al menos 5 años, ¿sí? Es decir, 5 años. Pueden ser más, pero esta disposición debe estar establecida en ley. ¿Qué nos dice nuestra ley recientemente estrenada? Que nos atendremos a este término en relación a lo que dispongan los tratados internacionales, ¿no? Efectivamente, los tratados internacionales forman parte de la estructura del sistema jurídico mexicano, siempre y cuando hayan sido consensuados, ¿sí? Y firmados, es decir, que tengan eficacia jurídica, que sean válidos, ¿no? Y esto se hace a través de todos los mecanismos legislativos que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, si la ley nos remite a los tratados internacionales, es obligación de nosotros atender la validez que tiene el tratado internacional en nuestro sistema jurídico, ¿no? ¿Qué es lo justo? ¿Cuál sería el justo precio que se tendría que ganar o el valor de las retribuciones que deben de recibir los inventores y los innovadores? Pues este concepto es un poco difícil de determinar, ¿no? No es imposible. Estoy seguro que sí existe la posibilidad de determinarlo, ¿no? Sin embargo, pues en esta intención, en esta confrontación, en esta relación, no la llamemos confrontación, que existe entre el bienestar social y el derecho de la empresa a obtener ganancias de su propiedad, de sus derechos intelectuales, pues hay una relación que no debemos olvidar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros interpretamos que el al menos 5 años, mientras que no hay una disposición distinta dentro del tratado, es 5 años, ¿no? Hasta ahorita. En mi papel como juez, haciendo una interpretación amplia sobre lo que pudiera ser y viendo hacia el futuro la transformación que está sufriendo nuestro sistema jurídico a partir de las reformas de la Constitución de 2011 y las modificaciones de las leyes que han habido posteriormente, que principalmente es una defensa de los derechos humanos a los que tienen precisamente acceso las personas morales en cuanto a las que a tener el derecho de obtener el beneficio de la explotación de sus bienes, es importante ver hacia adelante. Creo que existen todavía lagunas en la ley, ¿sí? O falta de especificaciones que nos impiden tomar decisiones específicas. ¿Por qué? ¿Por qué fue 5 años? ¿Sí? Porque de alguna manera, en el ámbito internacional, se consideraron suficientes como para proteger estos datos clínicos, ¿no? Ahora bien, en la otra circunstancia es lo que se ha incorporado a la nueva ley, y en esta ley pues nos encontramos con la cláusula volar que permite a otros competidores hacer incursionar en obtener la información y hacer todos los procedimientos para obtener la posibilidad de participar en el mercado con los famosos genéricos, ¿no? Desde luego, en cuanto termine la patente. ¿Qué sucede con eso? Hay un papel del Estado mexicano que es reconocido incluso en los tratados internacionales, que se refiere a la posibilidad de determinar medidas relacionadas con la salud. Yo creo que en este contexto
estamos viendo esta cláusula y esta protección que tenemos, ¿no? Entonces, para culminar con mi participación, esta es la relación que existe entre libertad de comercio, ¿sí? Libertad individual en el mercado, que esa participación en el mercado es permitida por la competencia, y la competencia es impulsada precisamente por la investigación y la innovación que tienen las empresas, que tienen una función social y que tienen derecho a obtener los beneficios de esas inversiones que han realizado, ¿no? Pero por otra nos encontramos precisamente con el papel social del Estado, que es la regulación de la salud. Y en esa parte de la salud entran ciertos límites que han sido puestos a nivel internacional y que permiten poner límites a esas patentes y permitir que otros competidores entren en participación en la comercialización de esto. ¿Cuál es el papel del juez en el futuro? Pues tratar de interpretar en este contexto esta complejidad de derechos que existen, ¿sí? Reconociendo, desde luego, esta sociedad de mercado, pero también el derecho a la salud en este caso, de los mexicanos, ¿no? Y no olvidemos también que la participación en los genéricos del país y en la producción de farmacéuticos en América es importante en México, ¿no? Bueno, esa sería mi participación, señores. Les agradezco que me hayan escuchado. Estoy a sus órdenes. Al contrario, magistrado Fernández, el gusto ha sido para nosotros el poder escucharlo y tener esta perspectiva tan interesante de parte de una de las autoridades judiciales más relevantes en México en materia de propiedad intelectual. Sin duda, estoy seguro que tendremos preguntas del público más adelante, tendremos también intervenciones por parte de nuestros colegas coorganizadores de este evento aquí en la UNAM. Aprovecho también este momento para comentarles que en el chat pueden ir poniendo sus preguntas a todo el público que nos acompaña vía remota. Ese es el medio para que podamos tener interacción con nuestros panelistas, con este grupo de expertos de lujo, cuya experiencia, cuyo conocimiento queremos aprovechar al máximo el día de hoy. Nuestro siguiente panelista es el doctor Carlos Reyes. Él tiene 20 años de experiencia en el entorno académico en materia de derecho económico y del comercio exterior. Ha sido panelista y está también en las listas de potenciales panelistas, tanto en el Telecán como ahora en el TEMEC. Su participación en este tipo de disputas, en este tipo de controversias, ha sido en aquellas relacionadas con el capítulo 19 anterior del TEMEC, capítulo 10 actual, perdón, capítulo 19 del Telecán, actual capítulo 10, si no me equivoco, del TEMEC, en materia de remedios comerciales. La verdad es que por razones profesionales, yo desde hace muchos años lo conocía de nombre, también digamos de fama, pero pues hasta muy recientemente hemos tenido la oportunidad ya de colaborar estrechamente. Pero para mí es un gusto darle la bienvenida el día de hoy a este foro. Por favor, Carlos, adelante. Muchas gracias, Fernando. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores, a Fernando Portugal, a Guillermo Estrada, y también celebro compartir esta mesa con el magistrado Héctor Fernández, con Ani Canal y con Teresa Mera. Agradezco también todo el apoyo que nos han brindado aquí desde el área, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pablo Almuli, José Cruz, muchas gracias por todo.
Bueno, yo voy a centrarme fundamentalmente en algunos aspectos de controversias en tratados internacionales que tienen que ver con cuestiones de propiedad intelectual. Comienzo diciendo que los derechos de propiedad intelectual, como todos lo sabemos, son derechos privados que cumplen una función social. Como lo dice también el preámbulo del acuerdo ADPIC, se pueden proteger desde el ámbito nacional e internacional. Desde este último ámbito se protegen en tratados especializados en la materia, es decir, en propiedad intelectual, pero también los derechos de propiedad intelectual se consideran derechos comerciales y hay tratados multilaterales y preferenciales regionales que los regulan y protegen. De esta misma forma, estos derechos se han considerado en ocasiones como derechos humanos y en años recientes como derechos de inversión. Si a esto agregamos la pandemia de COVID-19, estos derechos también contribuyen al fortalecimiento del derecho global a la salud. Desde la perspectiva comercial, la Organización Mundial del Comercio construyó el Acuerdo ADPIC en los años 90 del siglo pasado como un piso regulatorio mínimo para sus miembros, pero un piso que ha sido considerado como insuficiente porque su principal finalidad ha sido armonizar, en la medida de lo posible, normas y políticas nacionales sobre temas tan complejos y diversos como marcas, patentes, indicaciones geográficas, circuitos y otros. Es quizá por lo poco ambicioso del acuerdo de la OMC, además de la complejidad referida y la crisis actual en la que se encuentra el sistema multilateral, que los países decidieron elevar el estándar de protección con derechos conocidos como ADPIC Plus. Ya decía Fernando hace un rato que justamente los tratados de libre comercio profundizan o perfeccionan estos derechos concedidos inicialmente en el acuerdo ADPIC. Estos ADPIC Plus, que es como se les conoce a los capítulos de propiedad intelectual en los tratados comerciales preferenciales o tratados de libre comercio. La opinión generalizada es que la protección de la propiedad intelectual se ha expandido con los ADPIC Plus al considerárseles al mismo tiempo derechos comerciales y de inversión. Los derechos de propiedad intelectual son creados por legislaciones nacionales y tratados especializados sobre el tema, y en ellos se define su objeto y alcance. Los tratados comerciales y de inversión, por su parte, solamente establecen mecanismos de fortalecimiento, promoción y solución de controversias que surjan de su interpretación y aplicación. Es decir, no crean derechos. Estos mecanismos de solución de controversias son muy diversos entre sí y que forman parte de una amplia variedad de opciones que poseen los titulares de estos derechos para revertir decisiones nacionales que los restringen o suprimen. Hasta el año 2019, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual contabilizaba 530 tratados bilaterales relativos a propiedad intelectual. Estos refuerzan derechos y compromisos bilaterales. Por su parte, la Organización Mundial del Comercio registraba también hasta el año 2019 550 controversias en total, de las cuales tan solo 40 de ellas argumentaban violaciones al acuerdo ADPIC. Es precisamente por la percepción que se tiene de que la Organización Mundial del Comercio no protege tan efectivamente estos derechos que se crearon las disposiciones ADPIC Plus. A tal grado llega la falta de confianza del mecanismo de la OMC en algunos casos, que hay quienes lo consideran ya como un forum non-convenience. Los tratados de libre comercio en sus capítulos de propiedad intelectual y de inversión no crean mecanismos permanentes de solución de controversias. Establecen instancias jurídicas ad hoc, además de mecanismos políticos para lograr soluciones mutuamente satisfactorias en modalidad de comités gubernamentales para monitorear el cumplimiento de compromisos, es decir, como mecanismos diplomáticos. El TEMEC, en vigor desde julio de 2020, establece en su capítulo 20 el Comité de Propiedad Intelectual que ayuda en la cooperación entre las partes sobre la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Los acuerdos comerciales generalmente disponen de mecanismos de solución de controversias Estado-Estado para temas de propiedad intelectual, a menos que se les dé tratamiento de derechos de inversión, en cuyo caso se establecen mecanismos arbitrales inversionista-Estado. Hay tratados que excluyen expresamente la propiedad intelectual de la solución de controversias. Así lo establece, por ejemplo, el acuerdo entre Chile y China del 2006, el acuerdo entre Corea y la India de 2010, o el propio TIPAT,
en vigor desde 2018, que remite al Mecanismo General de Solución de Controversias. Mientras el TEMEC y al igual el TIPAD establecen un mecanismo de Estado a Estado para solución de conflictos en propiedad intelectual, ambos, TEMEC y TIPAD, dan la oportunidad de elegir entre el foro de la OMC o el del propio tratado como foros excluyentes. Por su parte, la Alianza del Pacífico no contempla un capítulo específico de propiedad intelectual, lo que supone una remisión directa al foro de la OMC o a las instancias nacionales en caso de conflicto. El TLQUEM, tratado con la Unión Europea, por su parte, permite plantear una controversia ante los dos foros, es decir, ante el foro del tratado con Europa y ante la OMC. Pero una vez que se elige a uno, ya no se podrá iniciar la controversia ante el otro hasta que el primero haya decidido el conflicto. Algunas disposiciones de los acuerdos preferenciales indican expresamente que el acuerdo ADPIC prevalecerá en caso de conflicto con otro tratado preferencial. Así lo establece, por ejemplo, el TLC entre la Unión Europea y Colombia y el TLC entre Japón y Malasia. En el lado opuesto, hay tratados que reafirman la prioridad del acuerdo comercial preferencial si este es posterior a la creación de la OMC. Esto es muy poco común, pero lo establece, por ejemplo, el tratado entre México y Chile y el tratado entre México y Costa Rica. La Alianza del Pacífico se aproxima a la propiedad intelectual por la vía de su protocolo adicional que contempla la creación de grupos técnicos, uno de ellos sobre ciencia, tecnología e innovación, que tiene relación con esta materia y que cuenta con funciones más para promover un marco regulatorio nacional estable entre los socios comerciales, con procedimientos expeditos para solicitar patentes, un proyecto para pymes en propiedad intelectual y cooperación entre las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros. Este grupo técnico tendrá a su cargo la negociación de un eventual capítulo de propiedad intelectual. En materia de salud y patentes, la Organización Mundial de la Salud ha enfatizado desde el 2006 que los acuerdos comerciales bilaterales o preferenciales no deberían de buscar incorporar la protección ADPIC Plus de manera que reduzcan el acceso a medicamentos en los países en desarrollo, lo que podría generar violaciones a los compromisos comerciales en la OMC, particularmente los adquiridos a partir del inicio de este siglo. Es importante destacar, sin embargo, que a la fecha no se han resuelto controversias por violaciones a derechos de propiedad intelectual derivadas del incumplimiento de disposiciones en capítulos específicos de propiedad intelectual en acuerdos preferenciales, como sí las hay por violaciones a derechos de inversión. La razón de esto quizás se debe a que en los capítulos de propiedad intelectual prevalecen consideraciones políticas antes de llegar al panel, o que hay un amplio margen para resolver estos conflictos por la vía diplomática, o bien porque la presión política en el ámbito bilateral derivada de las asimetrías de sus socios tiene un efecto más potente que el litigio. Los derechos de propiedad intelectual considerados como derechos de inversión cuentan con mecanismos arbitrales inversionista-Estado establecidos tanto en tratados bilaterales de inversión como en tratados de libre comercio con capítulos de inversión. Los estándares de inversión se dirigen a sancionar medidas discriminatorias, injustificables, expropiatorias o injustas por parte del Estado receptor. La protección se da en la forma de un derecho a pagar plena compensación en caso de incumplimiento, en lugar del deber de implementar estándares específicos de acuerdo con la legislación doméstica de propiedad intelectual o a suspender concesiones como se plantea ante la violación de compromisos comerciales. Para beneficiarse de los estándares de inversión, no basta solamente con ser titular de los derechos de propiedad intelectual, sino que los titulares deben ser considerados como inversionistas y para ello lo que se requiere es demostrar mayor involucramiento en el estado receptor de la inversión en cuanto a sus actividades de negocios y permanencia en ese estado. El TEMEC contempla el vínculo entre derechos de inversión y derechos de propiedad intelectual en su capítulo 14, en tanto que el TIPAD lo regula en el capítulo 9, aunque por el momento está suspendido. La Alianza del Pacífico lo contiene en su capítulo 10. Es importante destacar que los tres tratados establecen amplia facultad regulatoria estatal cuando se trata de proteger objetivos legítimos de interés general, siempre que no sean discriminatorios
arbitrarios o constituyan restricciones encubiertas al comercio. La falta de una guía para evitar la multiplicidad de conflictos crea muchos problemas como el forum shopping y la posible inconsistencia de normas aplicables nacionales y de tratados comerciales y de inversión, sean preferenciales o multilaterales. Además de la complejidad adicional que implica el tema de derechos humanos aplicado a la propiedad intelectual. Los tratados no establecen jerarquías entre sí, así lo había establecido ya la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, por lo que en caso de contradicción es muy complicado aplicar reglas de prevalencia como lex posteriori o lex specialis, entre otras, que mitiguen el desconcierto que provoca la multiplicación de normas y de foros de solución de conflictos. Es indispensable, como lo dice Javier Seuba, no confundir el pluralismo jurisdiccional con el pluralismo de sistemas normativos. Termino reiterando lo que ya dije al respecto de que lo que atañe a la protección comercial de derechos de propiedad intelectual, los tratados de libre comercio han buscado amplificar lo acordado en la Organización Mundial de Comercio en los capítulos específicos de propiedad intelectual, a partir de normas ADBIC Plus. En tanto, los acuerdos de inversión buscan precisamente lo contrario, es decir, limitar estos derechos de propiedad intelectual y a la vez fortalecer las facultades regulatorias estatales. Ejemplo de ello son las decisiones de Philip Morris contra Uruguay, respecto de lo que decía del amplio margen de apreciación que se le debe a las autoridades nacionales, y el caso de Eli Lilly contra Canadá, que refería a la amplia libertad para establecer políticas de salud. Con todo lo anterior, en la actualidad hay más controversias respecto de derechos de propiedad intelectual considerados como inversiones que las que hay como derechos comerciales. Porque los tratados de inversión garantizan más satisfacción al conceder indemnizaciones económicas cuantiosas a los mismos inversionistas, en tanto que los capítulos de propiedad intelectual en tratados de libre comercio y la OMC promueven la suspensión de concesiones, una herramienta propia de Hammurabi que consiste en la venganza privada aplicada a nuestra modernidad, pero sin un efecto directo e inmediato en beneficio de las empresas afectadas por esa violación de derechos de propiedad intelectual. Hasta aquí lo dejo y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues al contrario, muchísimas gracias a Carlos por esta exposición tan enriquecedora sobre cómo se puede contextualizar los sistemas de controversias internacionales previstos en diversos tratados con el tema específico de propiedad intelectual y posteriormente regresaremos con algunas preguntas para él, no sin antes permitir la participación de nuestras siguientes panelistas. Pues a continuación tengo el gusto y el honor de presentarles a Najani Canal. Ella es química farmacéutica biológica, egresada precisamente de aquí, de la UNAM. Estamos muy cerquita de su facultad. Estamos ahora en la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de muy pocos kilómetros, pues está, si no es que metros, está la Facultad de Química. Entonces estamos prácticamente transmitiendo desde su casa. Najani lleva más de 20 años de experiencia en materia de propiedad intelectual. Entre 2014 y 2019 se desempeñó como la directora de patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en esa calidad tuvo una participación muy activa en la negociación de varios tratados internacionales que inciden sobre la materia de innovación farmacéutica. El TEMEC, por supuesto, pero también el TIPAT o TPP, el texto modernizado del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Yo no diría que Najani conoce la letra chiquita de los tratados, más bien Najani colaboró directamente en la redacción de la letra chiquita de los tratados, los conoce de pe a pa. Sin mayor preámbulo, pues le cedería la palabra. Por favor, Najani. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a los organizadores. Siempre es un gusto participar en los eventos de mi querida alma mater. Bueno, pues voy a iniciar con el tema de protección de datos. La obligación del TEMEC debe de ser entendida en su contexto, tomando en consideración otras obligaciones de los 3 estados parte, así como el contexto internacional. Como antecedentes relevantes para la negociación del TEMEC, hay que considerar el primero, que es histórico y deriva del Telecán, ya que México no implementó un esquema robusto para la protección de datos de prueba.
Tampoco hubo la emisión de una norma de carácter general en la que reconociera la protección respectiva, la temporalidad, criterios objetivos o los requisitos para evaluar la naturaleza de los datos, entre otros elementos de certeza, tanto para el titular de los datos como para los posibles competidores, por lo que la implementación de México se acercó más bien a la de un país solamente obligado por el acuerdo de los ATPI. El segundo antecedente consiste en las disposiciones contenidas en el TPP y en el TLCUEM. Ahora bien, el TEMEC sí identifica ciertos elementos que van a caracterizar a los datos de prueba y establece claramente la protección que se da a los mismos. Les quiero comentar respecto a los 6 que me parecen más relevantes. Primero, hay una definición de datos de prueba y otros datos no divulgados protegidos, como aquellos presentados para cumplir las exigencias de las legislaciones domésticas para demostrar la seguridad y eficacia de nuevos productos farmacéuticos. Segundo, la protección de los datos de prueba y otros no divulgados implica que los mismos no pueden ser utilizados sin autorización del titular para aprobar la comercialización del mismo producto o un producto similar por un tercero. De manera que no se puede usar la información del titular directa o indirectamente. Esto, evidentemente, tiene como finalidad evitar algunas de las interpretaciones amplias que se hacían respecto al acuerdo de los ATPI, en las cuales se argumentó que no existía uso deshonesto comercial cuando no se permitía el acceso a la información o la misma no se obtenía por medios deshonestos, sino que la autoridad era la que sin fines comerciales analizaba los datos de prueba como un apoyo para facilitar la evaluación de productos de terceros. El tercer aspecto relevante se refiere al periodo de protección, ya que es de un mínimo de 5 años a partir de la autorización en el territorio de la parte, lo cual implica que la protección puede ser por un periodo mayor. 4. La disposición del TEMEC también contempla al mecanismo de equivalencia que aplican diversas autoridades sanitarias, el cual consiste en agilizar el otorgamiento de dichas autorizaciones para medicamentos que se presenten en más de una jurisdicción. Para ello, las agencias sanitarias de cada país pueden reconocer como equivalentes los requisitos exigidos por otras agencias del mundo. Esto implica que existen mejores prácticas internacionales en la regulación de los requisitos que son exigibles para garantizar la calidad, seguridad y eficacia, y que se han alcanzado un cierto grado de estandarización entre dichas autoridades sanitarias, de tal forma que al tener una primera autorización que cumple con estas mejores prácticas, se simplifica el otorgamiento de posteriores autorizaciones en otros países. Las ventajas evidentes son disminución del tiempo e inversión requeridos para ingresar a cada mercado. El TEMEC sí contempla este mecanismo y precisamente busca que no resulte contraproducente y que dicha protección de datos quede sin efectos reales en el acceso a nuevos medicamentos. Pues, si se disminuyen o eliminan ciertas prerrogativas, las medidas podrían discriminar la protección del producto en razón de su origen, soslayando que sí se generó información y datos que merecen una protección para incentivar la innovación y equilibrar las condiciones del mercado. Quinto, para que las partes que otorgan el periodo de protección de datos sea menor a 8 años, se consideró que también es viable la protección por 3 años para datos de prueba adicionales que se presenten durante la autorización de nuevas indicaciones, nuevas formulaciones y nuevos métodos de administración. Ahora bien, aunque hay una disposición que está suspendida como parte del protocolo modificatorio del TEMEC, sí ilustra el tipo de protección que es recomendable otorgar y también la existencia de algunos datos de prueba presentados después de la primera autorización para la comercialización del producto y que son merecedores también de protección. El sexto aspecto relevante es que el periodo de protección de datos es independiente del periodo de protección conferido por una patente, por lo que no es viable ni se permite
limitar o ligar los periodos de protección, ya que se trata de objetos de protección completamente diferentes. Como lo había mencionado también, la obligación impuesta por el TEMEC se flexibilizó derivado del protocolo modificatorio. Sin embargo, es importante considerar que el TELECUEM mantiene un estándar robusto, por lo que las flexibilidades del TEMEC no podrían ser implementadas sin mirar dichas condiciones que señala el TELECUEM, particularmente por lo que hace a la obligación de considerar dentro de los productos farmacéuticos a los productos de origen biológico y al plazo de vigencia, por lo que en esencia la recomendación sería no restringir el alcance del derecho a los medicamentos atendiendo a su naturaleza. También en cuanto a las condiciones y límites para la protección de datos, debe plasmarse que dicha protección sea de al menos 6 años, contados a partir del otorgamiento del registro sanitario y abarcando no solo a productos idénticos que pretendan comercializarse, sino también a productos lo suficientemente química y biológicamente comparables. Mi conclusión respecto al tema es que en el contexto del TEMEC es posible llevar a cabo una implementación en la que se dé apenas un cumplimiento con los estándares mínimos previstos en el acuerdo, o bien considerar el contexto internacional y la eventual entrada en vigor de otras disposiciones, de manera que se aproveche esta implementación de las obligaciones del TEMEC para incorporar en la legislación nacional en un solo momento los estándares más adecuados de protección, en lugar de contar con múltiples implementaciones de normas con distintos alcances y vigencias que, lejos de abonar a causar certidumbre, pudieran generar desconcierto. En el tema de ajuste de plazo de la patente por compensación en retrasos en la autorización comercial, es importante recordar que se ofrece una recompensa cierta que permite recuperar la inversión y generar ganancias como una medida que propicie la inversión en investigación y desarrollo en diversos campos, que a su vez se va a traducir en nuevos y mejores productos farmacéuticos. La concesión de la patente como derecho exclusivo para impedir que un tercero lleve a cabo una invención es un incentivo que actúa como recompensa, también brindando certidumbre y garantizando la disponibilidad del conocimiento. Esta vigencia efectiva de la patente se puede ver afectada por la existencia de cargas regulatorias que pueden retrasar precisamente la comercialización de determinados productos. Es por ello que en los tratados se establecen que los retrasos irrazonables en la tramitación de una patente o derivados del retraso en el otorgamiento de la autorización sanitaria por las propias autoridades debe de ser compensado. De manera que existen dos alternativas que se definen en el TEMEC. La primera definitivamente refleja lo que tiene actualmente Estados Unidos, en donde el ajuste se realiza directamente en la vigencia de la patente y se tiene un periodo máximo de 5 años. Mientras que la segunda opción, que quedó también plasmada en el TEMEC, es un sistema que actualmente tiene Canadá, que refiere a una protección sui generis, que implica la exclusividad de mercado por un periodo de al menos 2 años. Ahora bien, es importante señalar que también se definieron algunas limitaciones, y es que esa compensación debe de tener el mismo alcance que conferiría una patente. Esto es, que el derecho exclusivo de explotación que conlleva la posibilidad de impedir que terceros comercialicen la materia protegida. Y también que se implementen medidas para hacer más rápidos y expeditos los procesos de autorización de un medicamento. Con independencia del mecanismo que México decida adoptar, también sería importante abordar algunas otras definiciones que brindarán mayor claridad y pueden seguirse las mejores prácticas internacionales que ya existen. Como tal, sería el reconocimiento de los productos de origen biológico. También, si esta figura se va a implementar a petición de parte o de oficio, y algunas condiciones para desarrollarla. Por último,
En cuanto al sistema de vinculación, también conocido como linkage, se concluye que México ya optó por la alternativa plasmada en el protocolo modificatorio, pues esencialmente esta disposición implica que México puede mantener el sistema que tenía previamente de linkage, adicionando dos aspectos. El primero es que se deben de incorporar procedimientos de notificación y de audiencia para que los particulares implicados, es decir, el titular de la patente y el solicitante de la autorización comercial, puedan hacer valer lo que a su derecho convenga, tal como sucede en otros procedimientos que se tienen, como por ejemplo oposición al registro de marca, una nulidad de patentes o marcas, o como tal la declaración de infracción administrativa. Este tema es un reto, pues el sistema de vinculación que se tenía es bastante rápido y el nuevo mecanismo que definan las autoridades implicadas, me refiero a COFEPRIS y al INPI, precisamente pues debe buscar mantener esa eficiencia. El segundo elemento que es importante incorporar al sistema es que se haga expreso que todos los tipos de patente de producto, es decir, aquellas que protegen tanto a los principios activos y sus variantes, como serían sales, enantiómeros, polimorfos, etcétera, y las patentes que amparen formulaciones o composiciones farmacéuticas, así como las patentes de uso médico, están dentro del alcance del sistema de vinculación. Esto es congruente con el criterio que ha tenido el INPI durante años, así como los estándares internacionales de los sistemas de vinculación. Pues muchas gracias por la oportunidad y aquí termino esta participación. Pues muchísimas gracias, Najani. En la introducción a tu participación, omití mencionar tu cargo actual, directora corporativa de operaciones a nivel mundial de Clarke Modet, posición que Najani detenta desde Madrid, España, ciudad desde la cual nos acompaña el día de hoy. Bueno, nuestra siguiente panelista es Teresa Mera Gómez. Ella es abogada graduada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es máster en Derecho Internacional y Economía por la Universidad de Berna, Suiza. Ella tiene una carrera muy destacada, primero en el INDECOPI, que es la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual del Perú, donde tuvo diversos cargos relacionados con el registro, la protección de signos distintivos, formó parte del órgano que gobierna al INDECOPI. Posteriormente, se desempeñó en el MINCETUR, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de su país, y en esa calidad también participó en varias negociaciones internacionales, entre las que se encuentran el Tratado de Libre Comercio con México, el Tratado de Libre Comercio del Perú con la Unión Europea, con Canadá, con la EFTA, pero muy especialmente en el TPP, donde ella fue la jefa negociadora de la delegación peruana. Hace un momento también Carlos mencionaba al grupo de propiedad intelectual de la Alianza del Pacífico. Bueno, pues Tere era también la participante, la representante del Perú en ese grupo. Es la primera vez, al menos, que yo tengo registrado que vuelve a haber un reencuentro entre diversos negociadores del TPP de América Latina. Ya mencionamos hace un momento la participación de Najani en el TPP. Tenemos hoy a Tere Mera, su servidor también estuvo implicado en esas negociaciones. Y estaba programada la participación también de una cuarta persona, Denise Fierro. Lamentablemente no se nos pudo unir porque está atravesando una situación personal muy difícil. Le mandamos un abrazo y todo nuestro afecto y toda nuestra solidaridad a Denise, pero el día de hoy pues tenemos el gusto de contar con el privilegio de escuchar a Teresa Mera. Por favor, Tere, adelante. Muchísimas gracias, Fernando. En primer lugar, quiero agradecer la invitación formulada para participar en este foro de presentar los temas y además de debatirlos, ¿no? Muy interesante siempre el intercambio de experiencias en el contexto latinoamericano. Debido a una circunstancia particular, me ha tocado finalmente ser la única representante de Perú. En esa medida, quisiera tomarme
unos minutitos de mi presentación, de mi exposición, para comentar algunos aspectos relativos a cómo funciona el sistema en el Perú, tanto administrativo como jurisdiccional. Lo primero que quisiera comentarles es que Perú ha suscrito a la fecha ya la mayoría de los acuerdos de la OMPI, de los acuerdos en materia de propiedad industrial y derecho de autor de la OMPI, es miembro de la OMC, por lo tanto está en la obligación de aplicar el acuerdo sobre los ATPIC, el cual se encuentra en vigencia para nosotros desde el 1 de enero del año 2000, y a partir del año 2000, 2002, más o menos, ya Perú empezó a negociar acuerdos bilaterales, comerciales, en los cuales prácticamente en todos se contemplan capítulos de propiedad intelectual. Esto definitivamente ha tenido un impacto importante, relevante en la legislación interna, ¿no? De hecho, debo destacar en este sentido el acuerdo de promoción comercial Perú, firmado entre Perú y Estados Unidos, el cual marcó un cambio sustancial en diversos aspectos de nuestro sistema legislativo peruano, ¿no? Ahorita estamos hablando solamente de propiedad intelectual, pero en realidad se tuvieron que hacer cambios en materia aduanera, en materia fitosanitaria, en materia de salud pública, por supuesto, no necesariamente vinculada a propiedad intelectual, en temas institucionales, también, en fin, en todo el abanico de los temas que se contemplan en un acuerdo comercial tan exhaustivo como el bilateral con Estados Unidos. De hecho, algo que debo mencionar también es que el acuerdo, la implementación del acuerdo con Estados Unidos tuvo un esquema diferente al que se venía siguiendo hasta esa fecha. Se implementó con nosotros por primera vez la necesidad de una certificación previa de las adecuaciones legislativas previo a la entrada en vigencia del acuerdo bilateral. Esto implicó para nosotros un reto enorme porque había una coyuntura particular, y es que se venía el cambio de gobierno, ¿no? Del presidente Bush al presidente Obama. Por lo tanto, la administración saliente quería dejar este tema ya cerrado, zanjado, oleado y sacramentado, y con el acuerdo listo para entrar en vigencia. Por lo tanto, teniendo en consideración el mapeo que se había hecho de la cantidad de modificaciones legislativas que se tenían que hacer, el Poder Ejecutivo solicitó facultades delegadas al Congreso para poder emitir el paquete normativo. Estas fueron concedidas en diciembre del año 2007 y nos dieron 180 días para implementar todas estas modificaciones. Fue una carrera contra el tiempo. En el caso específico de propiedad intelectual, hay que tener en consideración que teníamos un reto adicional. Perú es miembro de la Comunidad Andina y varias de las disposiciones contempladas en el acuerdo bilateral, tenían que ver con las disposiciones contempladas en las decisiones comunitarias andinas, las cuales no pueden ser modificadas unilateralmente sin caer en el incumplimiento, ¿no? Tuvimos que hacer un trabajo muy fino y en paralelo se negoció en el marco de la Comunidad Andina un waiver para que Perú y también Colombia en su momento pudieran adecuar a nivel interno ciertas disposiciones sin modificar la legislación comunitaria andina, porque ello hubiera implicado que nuestros compromisos bilaterales hubieran afectado también a países que no estaban vinculados a ese acuerdo o al proceso de negociación, como el caso de Ecuador y de Bolivia. En materia, entrando ya específicamente al tema que nos trae a esta mesa y que son los temas farmacéuticos, debo indicar que básicamente se implementaron medidas relativas al linkage, soft linkage lo llamamos, ahora les voy a comentar por qué, a compensación por retrasos involuntarios en materia de patentes, y también temas relativos a datos de prueba, por supuesto, ¿no? Que ya lo teníamos en nuestra legislación interna, pero sin embargo habían que hacer algunas adecuaciones adicionales que ya fueron tan claramente señaladas por Najani porque tienen cierta similitud
al sistema que nosotros tenemos solo con diferencia de plazos, ¿no? Por ejemplo, la adecuación, el tema de los plazos que hay que seguir para la protección de los datos de prueba. Entonces, sí me gustaría muy rápidamente comentar que en el caso de Perú, las obligaciones relativas a compensación por retrasos involuntarios de la autoridad en materia de patentes no incluye patentes farmacéuticas. No se incluye ese tipo de patentes, se aplica solamente para otras patentes, ¿no? De hecho, a la fecha no se ha dispuesto la compensación de ninguna patente farmacéutica. Ha habido un caso, tengo entendido un par de casos tal vez, en el cual se tuvo que compensar en otro tipo de patentes por una compensación de como 2 meses, ¿no? Luego voy a vincular detalles de la implementación en sí. Luego la obligación también incluía inicialmente un linkage muy fuerte, muy similar al que ustedes tienen y al que también se establece en la legislación norteamericana. Sin embargo, debido a una negociación que se dio en el Congreso norteamericano, se variaron los alcances de las obligaciones en materia farmacéutica del acuerdo bilateral con Perú. Eso también operó para Colombia. De tal manera que Perú lo que tiene es un linkage, digamos, más debilitado que el que se establece en las otras legislaciones. ¿Por qué? Porque se implementó a través de normas de transparencia. Porque ¿cuál es el objetivo del linkage? El objetivo del linkage es evitar que una empresa que no es titular de la patente farmacéutica obtenga un registro sanitario para comercializar un producto que está protegido por una patente a favor de un tercero. Entonces, las normas que nosotros implementamos fue establecer mecanismos de transparencia en el trámite del registro sanitario para que el titular de la patente farmacéutica pudiera tomar conocimiento de manera oportuna que un tercero estaba buscando obtener la protección, el registro sanitario para un producto que tenía protección de patente, que estaba protegido por una patente farmacéutica. Tomado conocimiento de este hecho, el titular de la patente podía inmediatamente accionar ante el INDECOPI para solicitar una medida cautelar que impida la comercialización de ese producto una vez obtenido el registro sanitario. En este punto, claro, uno puede decir, pero ¿cómo si es un esquema muy diferente al que se contempla en otros acuerdos bilaterales con Estados Unidos, ¿no? Esto se deriva de que nosotros en el Perú tiene y acá me permito hacer un paréntesis porque esto va a validar varios aspectos que voy a mencionar luego. Tenemos el INDECOPI. El INDECOPI es una institución administrativa que fue creada en el año 92 dentro del marco de la modernización del Estado en el que entramos luego de pasar por crisis económicas muy fuertes. Se crea el INDECOPI y el INDECOPI es una entidad que además de modernizar los temas de propiedad intelectual, veía temas de competencia, temas de libre competencia, ¿no? Temas de competencia desleal, defensa del consumidor. Entonces, el INDECOPI en este contexto asume funciones con facultades cuasi jurisdiccionales, asume facultades de observancia. Prácticamente todas aquellas acciones que los titulares tenían que llevar adelante para hacer valer sus derechos ante el Poder Judicial se podían hacer en el INDECOPI en materia de propiedad intelectual. De tal manera que las únicas dos funciones que tienen los jueces que el INDECOPI no puede realizar es ordenar deserrajes y tramitar y otorgar indemnizaciones. Todo lo demás sí, y por eso traía a colación este tema, las medidas cautelares, las acciones por infracción, las nulidades, las cancelaciones y las revisiones de aquellas decisiones con las cuales los administrados no estuvieran de acuerdo, ¿no? Entonces el INDECOPI se instituye en una entidad muy fortalecida, muy fuerte, que de manera expeditiva, ayer en el panel de ayer se mencionó que hay dos condiciones para que estas acciones de observancia pues sean válidas, y qué es lo que esperan los titulares, que sean efectivas y eficientes.
De tal manera, en ese sentido, los procedimientos que se establecen en el INDECOPI son procedimientos muy expeditivos. Una medida cautelar puede ser otorgada en 2 semanas, en 3 semanas, si la urgencia lo amerita, hasta dentro de una semana, dentro de 7 días se pueden otorgar. Y los trámites son también relativamente rápidos. En 6 meses se puede resolver una acción de observancia, una infracción de derechos en cualquiera de los temas, fuera patentes, marcas o derecho de autor, y por supuesto las nulidades también, ¿no? Debo indicar que todas las decisiones que el INDECOPI emite pueden ser revisadas ante las autoridades jurisdiccionales. Cierro el paréntesis y en este punto vuelvo al soft linkage. Este sistema implementado en el INDECOPI permitió mostrar a las autoridades norteamericanas que en el Perú había un sistema efectivo y eficiente, muy expeditivo, que podía, digamos, permitir al titular de la patente poder accionar a tiempo contra cualquier persona que pudiera pretender comercializar en el mercado un producto que estuviera protegido por una patente. Entonces, eso empaquetó, digamos, este soft linkage, ¿no? Que permite vincular a la autoridad sanitaria con la autoridad de patentes y a su vez mantiene la independencia de ambas autoridades. Cada cual lleva adelante sus trámites, sus registros de manera independiente. Solamente si es que hay una amenaza de vulneración al derecho al titular de la patente, el INDECOPI emite una medida cautelar y el producto no se podrá comercializar a pesar de que cuente con un registro sanitario. En materia de datos de prueba, tuvimos que hacer, como les mencioné, ajustes al sistema que en ese momento teníamos, lamentablemente, debido a que las facultades delegadas por el Congreso eran muy puntuales, no pudimos hacer mayores mejoras debido a que excedían el ámbito de lo que se había negociado en el acuerdo bilateral. Lo que sí se modificó fue el sistema de registro sanitario. Perú tenía un sistema de registro sanitario en el cual se aplicaba el silencio administrativo positivo. Si la autoridad no daba respuesta a la solicitud de registro sanitario en el plazo de 7 días, se consideraba que el registro sanitario estaba siendo otorgado sujeto a fiscalización ex post, a fiscalización posterior. Este sistema, por supuesto, hacía inviable la aplicación de este soft linkage que permitía que el titular de la patente pudiera solicitar y obtener una medida cautelar frente al registro sanitario. Y se estableció un sistema con plazos más extendidos y que requería el registro previo de la autoridad sanitaria para la emisión del registro sanitario, el cual a la fecha está vigente todavía. Luego, en cuanto a la compensación, como les mencionaba, no incluye a las medidas a los productos farmacéuticos, pero aún así pudimos incluir en el proceso de implementación un sistema de contabilidad que permite a la autoridad otorgar un día de compensación por cada 2 días de retraso. Creo que la implementación de las medidas farmacéuticas o vinculadas a patentes o productos farmacéuticos en el acuerdo bilateral nos permitió implementar un sistema bastante flexible a que pudiera atender cualquier situación de emergencia sanitaria que se pudiera presentar eventualmente, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el reglamento de la protección de datos de prueba incluimos una disposición que establece que la protección de los datos de prueba se levanta en el caso que se otorgue una licencia obligatoria a una patente protegida, porque de otra manera se podría complicar la elaboración de los productos genéricos por quien detente, obtenga o sea favorecido con la licencia obligatoria. Bien, eso en cuanto a los temas de cómo se ha venido implementando y cómo se ha venido aplicando las disposiciones contenidas
en el acuerdo comercial de Estados Unidos, que a la larga ha sido la preferente. En todos los acuerdos que negociamos posteriormente, ese fue el piso y ese fue el techo. Perú no tiene compromisos adicionales a aquellos asumidos en el acuerdo bilateral con Estados Unidos en materia de compensación, de protección de datos de prueba, que estén aplicables a la fecha, ¿no? Algo que se me estaba pasando a comentar, y es que nosotros a la fecha no otorgamos, no tenemos la obligación de proteger datos de prueba de productos biológicos. Esta es una obligación que se había incorporado en el TPP. Se incorporó la obligación de proteger los datos de prueba de productos biológicos bajo el mismo sistema que ya venimos aplicando. Sin embargo, en el CPTPP esta obligación se encuentra suspendida y no es un compromiso vigente para el Perú en este momento, y tomo nota de una observación que hizo Fernando al momento de introducir el panel, comentarles que el CPTPP está vigente para el Perú desde el 19 de septiembre, de 2021. A la fecha, este acuerdo no ha requerido la implementación de nuevas medidas legislativas. Estamos con el marco legal vigente, es el que se viene aplicando a la fecha, y no ha habido mayores incidencias que hayan requerido llegar a nivel jurisdiccional en materia de datos de prueba o de compensación. Para comentarles en relación al proceso, a los procesos jurisdiccionales, en Perú no contamos con tribunales especializados en materia de propiedad intelectual. Perú tiene sí una corte, tribunales corporativos, ¿no es cierto?, en el cual se evalúan todas aquellas materias que son competencia del INDECOPI y aquellas relativas a materia de salud pública, ¿no?, que vienen de la DIGEMIT, que es la dirección, la autoridad sanitaria en el país. Son tribunales que se dedican a esta materia, tienen un magistrado que se especializa por interés propio en temas de esta competencia, pero no hay especialización en materia de propiedad intelectual, ¿no? En última instancia, tiene 3 instancias también, los juzgados, la Corte Superior, que son estos tribunales corporativos que les acabo de mencionar, y en última instancia van a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. Ahí se terminan los litigios en estas materias en Perú, y por supuesto la Corte Suprema, volviendo al Tribunal Comunitario Andino, la Corte Suprema puede solicitar una opinión, ¿no?, una interpretación prejudicial de alguna disposición vinculada al tribunal a la comunidad andina, y con eso se completa el proceso de revisión de las decisiones en estas materias. Eso es lo que tendría que comentar, Fernando. Quedo a disposición para cualquier pregunta o consulta que tengan a bien formular los participantes o mis colegas panelistas. Claro que sí, muchísimas gracias, Tere. De hecho, ya tenemos algunas preguntas y algunas específicas para ti en el chat, pero antes de pasar a estas intervenciones que tenemos por parte del público, no quisiera omitir nuestro agradecimiento de parte de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica al Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialmente, bueno, a Guillermo, a Pablo, a José, por la organización de este evento, por la colaboración tan productiva, tan fructífera que hemos tenido, por su camaradería, por su capacidad para llevar a cabo este tipo de iniciativas que sin duda son muy enriquecedoras para la comunidad universitaria y para la comunidad de propiedad intelectual. Y también un agradecimiento muy especial a Arturo Mancilla, que está con nosotros en la MIF, por todo su esfuerzo en la consecución de este conjunto de mesas de diálogo. Daríamos paso
a las preguntas que ya se nos están acumulando. Al principio veíamos un poco tímido al público, pero ahora ya tenemos bastantes. La primera viene de Berenice Hernández, que nos dice, para nuevas indicaciones, la protección es de 3 años y no de 5. La protección de datos es en automático por 5 años desde el otorgamiento del registro sanitario o necesariamente debe pedirlo el titular. Quien nos quisiera responder, por favor. Sí, ¿qué tal? Mira, Berenice, las nuevas indicaciones, de acuerdo a lo que quedó en el TEMEC, pero que luego fue suspendido, de acuerdo al protocolo modificatorio, es que sí hacía una distinción. Es decir, de manera natural, la protección que tiene los datos de información necesaria para el otorgamiento del registro sanitario para un nuevo producto farmacéutico es de 5 años. Ahora bien, ¿qué sucede? Si respecto a ese producto farmacéutico, a ese medicamento, se desarrolla información adicional, es decir, otras pruebas clínicas, para que se le otorgue también la autorización para una nueva indicación, lo que contempla el TEMEC es que se le otorgue únicamente a esa nueva indicación 3 años, de manera que ese sería el esquema. Al menos 5 cuando se trata de los datos de prueba o información clínica necesaria para la autorización de un nuevo producto farmacéutico, y de 3 cuando se trata de una modificación, es decir, una nueva indicación que ya se tiene relativa a ese producto. Gracias. Muchas gracias por la respuesta, Najani. Antes de pasar a la siguiente pregunta, solamente me gustaría abundar un poquito sobre este tema. En el texto final del TEMEC, y que era también prácticamente igual bueno, no prácticamente igual, hay algunos detalles importantes en innovación farmacéutica que eran distintos, pero muy similar al TPP. El plazo general de protección para datos, como bien ha mencionado tanto Najani como el magistrado Fernández, era de al menos 5 años. Digamos que esa era la regla general que se podía tener. Sin embargo, había 2 excepciones, tanto para arriba como para abajo. Una excepción de 10 años para biológicos en TEMEC, 8 años en TPP, y una excepción de un plazo un poquito más reducido de 3 años. Esto obedecía a la lógica de crear balances dentro del mismo tratado. Se concede más para biológicos, pero se reduce para indicaciones, para nuevas indicaciones. Sin embargo, en el protocolo modificatorio de 2019 se retira, por un lado, la obligación de dar una protección extendida de 10 años para biológicos, pero también se va la de 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que aplica la regla general, que esa no se movió, esa no se quitó, y es la que sigue estando en el tratado, que es de 5 años, al menos, como se ha enfatizado mucho dentro de este panel. Bueno, a continuación tenemos una pregunta de Marianela Beltrán desde Chile, y es específica para el magistrado Fernández. La limitación de los derechos de propiedad intelectual podrían estar bien definidos tanto en legislaciones domésticas como en acuerdos internacionales, pero a su parecer, ¿qué ocurre con el cumplimiento y observancia de esos derechos? ¿Cuál es la certeza jurídica relacionada con esto en México? Bueno, gracias, Marianela Beltrán, por tu pregunta. Bueno, las limitaciones y las protecciones sobre los derechos de propiedad intelectual están dispuestas, en nuestro caso, en la ley ¿de qué? Sí, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual. Ahora, la Ley de Propiedad Intelectual en el pasado, ¿no? Esta nueva, pues, admitiendo algunas modificaciones y otras más, como esta parte de la vinculación a la que, del sistema de vinculación y la protección de datos clínicos que nos remiten al tratado. Si el tratado está firmado y tiene validez, pues nosotros tenemos que acatarlo, tenemos que observar lo que tenga. Por ejemplo, es derecho internacional
duro, ¿sí? No es como, por ejemplo, las disposiciones sobre fiscalidad internacional que establece la OCDE y que se ha cuestionado el hecho de que nuestras leyes remitan a estas disposiciones, que no, en la escuela no hay un tratado específico, ¿no? Son obligatorias, son disposiciones que tienen que atenderse por los usuarios de esos derechos, o sea, pueden reclamar esos derechos siempre y cuando haya esta relación, ¿sí? Si está en la ley, como decía yo, ponía el ejemplo de los 5 años al menos, ¿sí? Dice nuestra ley, estaremos a esta protección a lo que determinen los tratados internacionales. Y lo que dice el tratado internacional dice al menos 5 años. Entonces, al menos 5 años. No hay una disposición que diga algo distinto, que verán 6, 7 u 8. No. Cuando esa parte se incorpore, ya sea en el tratado y México lo firme y tenga validez ese convenio, pues entonces nosotros estaríamos obligados a establecer lo que dice el tratado. Pero si en la ley dice, se cambia, no nos remite al tratado, sino da cumplimiento a las convenciones que se hayan realizado en el mismo tratado y pone 5 o pone 8, entonces nosotros tendremos que guiarnos por esa disposición. Si alguien viene a reclamar que no se le ha dado la protección de 8, entonces nosotros resolveremos en consecuencia. Pero es la relación que hay entre la legislación nacional y la legislación de los tratados. Los tratados sí tienen aplicación dentro del sistema jurídico nacional o forman parte del sistema jurídico nacional cuando son válidos. ¿Qué quiere decir eso? Que se hayan convenido y que hayan sido aprobados debidamente por el Senado. Gracias, Fernando. Al contrario, muchísimas gracias, magistrado. Tenemos otras 2 preguntas también de Berenice, pero creo que se pueden conjuntar. Por una parte, es específico para Tere, si en la vinculación de patentes, en el soft linkage, como le llama Tere, opera también para patentes que involucren conocimientos tradicionales. Y la otra pregunta, creo que va dirigida para todos los miembros del panel. ¿Qué plazo de protección se otorga a patentes que involucran conocimiento tradicional? ¿Se solicita? Adelante, por favor. Comenzamos con Tere. Muchas gracias, Fernando. Con relación a la primera pregunta, no hay una patente que se clasifique como tal, como una patente vinculada a un conocimiento tradicional, sino termina siendo farmacéutica que está vinculada a un conocimiento tradicional. En ese sentido, aplicaría, si es que finalmente es una patente farmacéutica, ¿no? Y la segunda pregunta se me fue. El plazo de protección otorgado a patentes que involucran conocimiento tradicional. El plazo de protección de las patentes para todo tipo de patentes es de 20 años. Y lo mismo aplicaría en el caso mexicano, pero si hay alguien que quisiera abundar. Sí, gracias, Fernando. Sí, hacer la aclaración que el conocimiento tradicional como tal no puede ser objeto de una patente. De hecho, los requisitos que debe de cumplir la invención, precisamente el más relevante es el de novedad. Y eso implica que es a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, que de manera sencilla se explica como a todo aquello que es conocido, vamos, en esa área técnica. Y pues derivado de que el conocimiento tradicional, pues sí se conoce, incluso, bueno, hay diferentes formas de tenerlo documentado, incluso de manera oral, resulta válido, no estaría cumpliendo con este requisito de novedad que aplica a las invenciones que deben a su vez de cumplir otros requisitos como es actividad inventiva y aplicación industrial al menos para que puedan ser objeto de una patente. Y me estoy refiriendo a los requisitos básicos. Después hay otros que llamamos, digamos, secundarios, requisitos que también deben evaluarse.
Entonces, la conclusión es que de manera directa no hay patentes que protejan conocimiento tradicional. Puede ser algo derivado o que haya habido una experimentación, que se haya generado una invención y un parte del punto de partida o del inicio haya sido algo de conocimiento tradicional, que era lo que se refería ahorita a Tere, que eso más bien son invenciones farmacéuticas, puesto que ya hubo la invención, ya intervino el hombre, el intelecto, incluso algún desarrollo de pruebas, ¿no? Científicas, experimentales, etcétera, que es a lo que te puede llevar. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias por esta respuesta tan enriquecedora. Tenemos otra pregunta de Berenice, pero antes de pasar a ello, yo quisiera preguntar algo a Carlos específicamente. A lo largo de este panel, hemos escuchado cómo en TEMEC hay obligaciones que están sujetas a transición, que en este momento México no tendría la obligación, al menos visto desde el punto de derecho internacional, visto como una obligación entre estados para establecer este tipo de medidas. Pero, ¿qué pasaría si llegamos a 2025 y no están implementados en la legislación nacional, no está adoptado en la legislación doméstica estas medidas de transición? ¿México estaría en riesgo de ser sujeto de un procedimiento de solución de controversias Estado-Estado o inclusive inversionista-Estado? Sí, a ver, gracias Fernando. La verdad es que en esto los compromisos de los tratados comerciales están muy claros. Si se establecen de manera puntual el plazo en el cual tienen que empezar a funcionar, el hecho de no cumplir con ello, automáticamente el Estado se hace acreedor a la posibilidad del inicio de una controversia que, si es por violación específica del capítulo de propiedad intelectual, pues tendría que ser un procedimiento Estado a Estado que está precedido por un mecanismo político y después la posibilidad de la integración de un panel. Si está en el Estado en obligación de cumplir con esos plazos y quien reclama es una empresa considerada así como inversionista, puede iniciar la controversia conforme al capítulo 14 de inversión, en tanto existe una violación, posible violación del trato justo y equitativo o de la protección y seguridad plena de su inversión en el territorio nacional. Cualquiera de los dos mecanismos podría implementarse, pero la vía por la cual se puede iniciar es completamente distinta. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Y tenemos una última pregunta a través de Berenice y también dirigida a Tere. En los procedimientos de medidas cautelares en el Perú, en los que se suspende o deja sin efectos de facto un registro sanitario, ¿posteriormente hay algún procedimiento en que formalmente quede sin efectos por vulneración a una patente? Eso depende del... Sí, porque la medida cautelar normalmente se pide dentro de un procedimiento, pero también tenemos medidas cautelares fuera de procedimiento, las cuales se actúan, se realizan con miras a iniciar un procedimiento como una prueba anticipada para realizar un procedimiento administrativo de infracción o eventualmente ir directo a la fiscalía, ¿no? Pero eso sí es posible. Normalmente sí se hace con miras a iniciar un procedimiento de infracción. Por supuesto. Bueno, desde luego siempre el ejercicio de derecho comparado, el conocer qué es lo que pasa en nuestros países hermanos, en el Perú, en Colombia, en Chile, siempre es muy interesante para nosotros, para la gente que nos desempeñamos en el sector de propiedad intelectual en México. Entonces, pues la verdad, toda la exposición que nos has dado, Tere, resulta muy interesante. Por supuesto, también las intervenciones de cada uno de nuestros panelistas ha sido sensacional. Vemos cómo la propiedad intelectual en el contexto del derecho del comercio internacional toca y acaricia muchos otros aspectos y algunos de capital importancia, como los que ha tocado Carlos. Pues bueno, pareciera que no tenemos más preguntas, aunque hemos tenido un auditorio muy activo el día de hoy. A mí solo me restaría agradecer a nuestros panelistas por toda su colaboración, por la disponibilidad de tiempo y
y de apertura para estar compartiendo sus conocimientos en esta mesa. Esperemos que sea la primera de muchas ocasiones. Y, pues, por supuesto, el agradecimiento muy especial para toda nuestra audiencia, los que han estado tanto presencialmente como de manera virtual a lo largo de estos 2 días. Ustedes son la razón y el motivo fundamental para que existan este tipo de eventos. Son la raison d'être, dirían los franceses, de que estemos implicados en este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Y pues solamente cedería la palabra a Guillermo Estrada, de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ha sido nuestro anfitrión en estos 2 productivos días de trabajo. Queda una agenda todavía por resolver en próximas sesiones. El magistrado al inicio de su ponencia refirió con mucho tino la sociedad de mercado en la cual desde algunos años, decenios, vivimos cotidianamente. Y luego apuntó también la responsabilidad social de la empresa. Una de las agendas para las próximas sesiones, Fernando, que creo que tendríamos que seguir indagando, es, por supuesto, cuáles son los alcances de la responsabilidad social de la empresa en una sociedad como en la que estamos. Y escuchaba yo a una colega el día o la semana pasada en un diplomado que tenemos sobre Derecho, Salud e Innovación Farmacéutica, y esta colega reflexionaba sobre si cuando le pedimos este tipo de cosas a la empresa, no le estamos quitando sobre todo obligaciones al Estado. Es el Estado el que debe estar pensando en nuestro bienestar. Para la empresa está bien, lo mismo que nosotros también deberíamos estar pensando en nuestro bienestar, nosotros dentro de una sociedad. Pero lo que quiero decir con esto es que hay una agenda todavía por construir, por indagar, por reflexionar alrededor de la propiedad intelectual y de otras perspectivas en algo que nos compete en la vida, en nuestra vida cotidiana. Yo también, ya sin insistir de más, te agradezco muchísimo, Fernando, le agradezco a Amir, al equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al Ale Caballero, que seguramente se verá después estas reuniones, a todo su equipo que hace posible que el instituto tenga esta presencia en redes, en presencial, etcétera. Por supuesto, a los ponentes y con particular agradecimiento a Pablo Almuli y a José Cruz también por el apoyo recibido. Muchísimas gracias.